decir, las energías renovables proveen hoy el 7% de energía primaria, la solar y la eólica solamente el 5%. Así que seguimos dependiendo 83% de los combustibles sólidos, de los cuales 56% es petróleo y gas. Pero la demanda energética creció 9 veces. 4 veces la población, 9 veces la demanda de energía. Es decir, a pesar de las deficiencias, nuestros motores y nuestros aires acondicionados, etcétera, son mucho más eficientes que lo que eran antes, pero el doble de eficientes. Y sin embargo aumenta la demanda energética porque tenemos más usos para energía. Ahora está de moda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una esponja de energía. Se necesitan, las empresas de tecnología contratan plantas generadoras solamente para ellos, para sus bancos de servidores, por la cantidad de energía que consumen. Si yo esa curva la amplío en los últimos 30 años, de 1990, veo que el carbón aumentó el petróleo y aumentó el gas. Y también aumentaron las renovables, pero parten de una base muy baja. Están creciendo espectacularmente, pero desde el piso, ¿no? Entonces van a tardar. Y tienen, como vimos, tienen limitaciones tecnológicas, de intermitencia, tienen de infraestructura, no hay infraestructura para el hidrógeno, de cadena de suministros y de inversión insuficiente. Y el otro problema que tenemos es que el crecimiento de la demanda va a provenir mayormente de países en desarrollo, que son donde aumenta la población. Es decir, la población mundial se está desacelerando el crecimiento, lo que no significa que está cayendo. Sigue creciendo, pero a menor velocidad, se desaceleró. Está bajando la población en los países ricos, en los europeos. Tienen mayores ingresos, otras aspiraciones, tienen menos hijos. Pero eso no es el planeta. La gente sigue creciendo y reproduciéndose muy activamente en el Medio Oriente y en África, por ejemplo. Entonces, el resultado neto es que a pesar de la desaceleración crece la población mundial. Y somos 8.100 millones hoy, vamos a hacer más de 10.000 millones para fin de siglo. Después se piensa que ese va a ser el pico y que va a empezar a caer, pero es un pronóstico. Estos países donde crece la demanda energética, porque ya Estados Unidos no puede consumir más energía de la que consume, pero los países que están en la curva de crecimiento de desarrollo se están urbanizando, mucha gente se mueve a las ciudades, se necesita transporte público, se necesita iluminación, se necesita energía en la casa, cocina limpia, de tener capacidad de cocinar, etc. Y esos países tienen sistemas carbono intensivos y no tienen plata para financiar los grandes proyectos de infraestructura. Entonces tenemos un problema. Un mundo eléctrico, otra condición de contorno, ¿es transición energética o transición extractiva? Vamos a cambiar la broca, el trépano, por una pala. El comercio internacional de energía, hasta hace poco, dominado por el petróleo, 2/3 partes. Estos son los compromisos de los gobiernos para 2050. El petróleo pasa al 60%, del 66%, y aumenta el consumo, el comercio de minerales críticos para la electrificación, y aparece el hidrógeno, un comercio de hidrógeno que no se ha visto todavía. Acuérdense que para 2050 faltan 26 años más, ¿no? Bueno, y baja el carbón definitivamente y el gas natural se mantiene más o menos constante. Y este es el net zero, las emisiones netas, el escenario más aspiracional, donde el comercio internacional es dominado por los minerales críticos y el hidrógeno y muy poquito combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema con esto? Con tanto comercio de minerales críticos, que no los tenemos. Tenemos un problema de demanda de minerales críticos para hacer la transición energética. Un auto eléctrico necesita 6 veces más metales y minerales críticos, porque es una batería con asientos arriba, que un auto convencional de hoy. Necesitamos 6 veces más. Para generar energía, la energía eólica, offshore, costa afuera, o en tierra, o la energía solar, necesitan muchos más metales y minerales críticos que el gas natural y el petróleo. Entonces, y tenemos que después electrificar, tenemos que hacer transmisión. El dilema para el gobierno es, ¿qué hago? ¿Hago ductos, hago oleoductos y gasoductos, o hago torre de transmisión de energía? ¿Qué modelo ocupo? Bueno,
hay que hacer una inversión terrible en transmisión. Sin transmisión no va a haber transición. Y bueno, el problema es que los minerales no los tenemos. Y después, tiene otro problema. El plazo de descubrimiento a producción es muy largo. El petróleo, en el caso más difícil del petróleo, que es el agua profunda, entre el descubrimiento y la comercialización, el primer dólar que entra de venta, pasan 6 a 8 años. Que es bastante. Por eso se requieren espaldas anchas para estar 6 años sin recibir un centavo, invirtiendo miles de millones de dólares adelante. Pero para los minerales son 17 años. Yo, aparte por la permisología, porque queremos cambiar el medio ambiente, pero no queremos que hagan minas, porque es extractivo también. Entonces, ¿de dónde salen los metales y minerales críticos si no hacemos minas? Y si tardan 17 años y faltan 26 para el 2050, ¿dónde están las nuevas minas? Y fíjense que dependen del mineral. La minería también es resistida, porque también tiene sus impactos. De los 1.500 millones de autos que hay funcionando en el mundo, se planea alcanzar 245 millones de vehículos eléctricos. Solamente 16% de la flota para 2035. Se necesitan 6 veces para 2050, 6 veces el suministro de metales y minerales críticos de hoy, que no están. La minería tiene sus propios impactos. Intensidad de carbono, contaminación ambiental, huella de impacto y impacto social. Fíjense que esta es una mina de cobre en Chile, Chuquicamata. Es la segunda más grande del mundo, no es la más grande del mundo. Tuvieron que excavar un pozo para sacar partes por millón y procesar un montón de roca para extraer el cobre. Tuvieron que hacer un pozo de 5 kilómetros de largo, por 3 kilómetros de ancho y por 1 kilómetro de profundidad, 1000 metros. Es como una montaña que excavaron. Y yo no he visto topadoras solares todavía, ¿no? y cargadoras solares. Se requiere un montón de energía y a la gente no le gusta que le pongan eso en el fondo de su casa tampoco. Como no sabemos dónde vienen los minerales, están hablando de minar el fondo del mar. En el fondo del mar hay muchos minerales críticos en la fosa del Atlántico, cerca de cuando salen las emisiones volcánicas, ahí se cocinan muchos minerales críticos. Imagínense la película de ciencia ficción de terror, como Terminator, donde hay unos robots en el fondo del mar que para sacar partes por millón de mineral, remueven tierra, fondo del mar, sedimentos, y hay una columna de polvo, ¿no? En suspensión en el agua, ahogando especies. Yo creo que no va a pasar eso tampoco. Y tenemos otro problema muy grave con los metales y minerales críticos, la concentración geográfica. Acá tenemos la concentración de los 3 principales productores de cada cosa. Los 3 principales productores de petróleo o los 3 principales productores de gas producen el 45% del total. Eso se llama la ley de Pareto, que es muy común en la naturaleza. Es decir, hay pocos países, pocos campos grandes que producen gran proporción y pocos países petroleros grandes que producen la gran producción. Pero fíjense qué pasa con los minerales. A partir del cobre ya estamos en 50, el níquel ya estamos en 55, el cobalto, 70% está en la República Democrática del Congo. Lo de República y lo de Democrática no lo deben, pero está en el Congo. Fíjense el poder geopolítico del Congo que tienen de repente. El grafito es lo que va en los ánodos de la batería. Uno de los dos terminales de la batería se hacen de grafito. Está 65% en China. Las tierras raras que se necesitan para eólica, para solar, etc., y para las baterías, están 60% en China. El platino está 70% en Sudáfrica. Así que esta concentración es mucho peor que la de la OPEC. Y mucho peor que la de los países petroleros que no están afiliados en la OPEC, como Estados Unidos, el primer productor mundial. Entonces tenemos un problema. Y esto es la materia prima nada más. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el litio, después de Australia está Chile, y pronto vienen Argentina y Bolivia en el triángulo de litio? Y China no produce tanto litio.
Pero cuando, estos son minerales en bruto, pero fíjense los refinados. ¿Quién hace la refinación? ¿Quién hace el procesamiento? China. El 40% del cobre, 55% del litio. Es decir, el litio que sale de Chile, de Bolivia y de Argentina va en estado en bruto a China a ser procesado. Nosotros no lo procesamos en nuestro continente, que es un error. El níquel, el cobalto y las tierras raras. Es decir, hay una gran concentración, y sin ánimo de ofender a ningún chino que esté presente, hay una gran concentración de poder geopolítico en China. Y los chinos la tienen bien clara. También fabrican el 40% de los electrolizadores para hacer hidrógeno verde. 40% se hacen en China. Creo que 60% ya. ¿Qué controla China? Controla la cadena de valor de componentes vitales. Entonces va a tener un gran poder geopolítico y Estados Unidos está empezando, y era hora, a preocupar. Es decir, están incentivando el procesamiento en Estados Unidos. Entonces, corolarios. Hay muchos obstáculos, condiciones de contorno e incertidumbre. Es muy riesgoso para el Estado o empresas apostar una sola tecnología en infraestructura. No le puedo apostar a solar solamente, no le puedo apostar a hidrógeno, no le puedo apostar a petróleo y gas solamente, no le puedo apostar solamente a hacer ductos o solamente a hacer línea de transmisión. Tengo que hacer un poco de todo y ver cómo las cosas van en esa incertidumbre, cómo se va achicando la incertidumbre y quién sale ganador. Como dijimos, el escenario de 0 emisiones netas para 2050 no es una extrapolación de la realidad, es una aspiración. Ningún escenario contempla las disrupciones geopolíticas que estamos viviendo en Ucrania, en Israel y Gaza, que ya se está expandiendo, ni otras posibles en el futuro. ¿Qué pasa si China invade Taiwán? Al margen, Taiwán hace el 60% de los semiconductores de todo lo electrónico que tienen ustedes. Imagínense la disrupción a nuestra calidad de vida si Taiwán deja de fabricarlo. Tenemos otro problema. Nuestros países en nuestra región, sobre todo, no tienen políticas consensuadas de Estado. Tiene que haber el Estado. El gobierno tiene que tener un plan, no el gobierno, el Estado, más allá de los ciclos electorales, más allá de los swings ideológicos que hay en nuestros países, debe haber un consenso de un plan de largo plazo, qué es lo que vamos a hacer. Porque en función de ese plan va a aparecer la regulación y en función de ese plan van a venir las inversiones. Las inversiones tienen que saber qué quiere hacer el gobierno, qué regulación me van a poner. Y lamentablemente en muchos países no la tenemos. Algunos sí. Brasil la tiene clara. Brasil, no importa que esté Lula o Bolsonaro, hay un plan de energético, un plan de Estado de largo plazo y que se sigue, porque ya está consensuado.